Hola. Bueno, en esta segunda clase lo que vamos a hacer es ver algunos ejercicios de proporcionalidad, que bueno, tienen que ver un poco con las fórmulas y un poco la aplicación a la química. En primer lugar, lo que vamos a hacer, tenemos una formulita, ¿no? Que involucra cinco variables y lo que se nos pregunta es cuáles son directamente proporcionales y cuáles inversas. Y lo que voy a intentar hacer con este ejercicio es mostrarles cómo podemos hacer para decidir esto, si unas variables son directas o inversamente proporcionales o nada, cuando se nos da una fórmula. A ver, esto está rojo. Por ejemplo, supónganse que quiero comparar, se comparan y con X. Ya les aviso que se comparan 2 a 2. No es que se comparan, bueno, la Y, la X y la H juntas. Se comparan, por ejemplo, si voy a comparar la Y con la X, fijo valores para las restantes. Para hacer esto, puedo darle valores particulares o si no, puedo ver lo que pasa como con la estructura de la fórmula, ¿no? La fórmula va a quedar del tipo 3, a ver, el 3i por un número, porque el k cuadrado va a ser un número, es igual. El h y el m son un número, o sea que me va a dar un número dividido el x. Incluso, voy a poner en rojo, el 3 este número y este número, los podría juntar todos en una misma, digamos, pasar el 3 dividiendo, el n, el otro, este número que no es n, dividiendo, y básicamente lo que va a afectar es a este, ¿no? Entonces, si este es 10 y paso dividiendo un 2 se va a transformar en un 5, pero básicamente va a quedar de la forma, es otro número dividido x. Entonces, esto lo que me permitiría decir es que son inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué pasa si comparo y con H? Otra vez fijo las restantes. Entonces yo quiero comparar el I con el H y voy a hacer de una. El 3 y el K cuadrado son un número, ¿no? O sea que va a quedar I por algún número, que obviamente en este caso, si se fijan, este número y este número no necesariamente son iguales. Le puedo poner constante o algo, pero prefiero no usar otra letra, sino decir, esto es un número, ¿está? Entonces, en este caso comparo con el H. Quiere decir que el M y el X, ¿está? Son un número cada una, o sea que la división de ellas es un número. Lo que va a quedar es H por un número. Y si hago lo mismo de hoy, paso dividiendo, queda I, el H por este número que es una constante, dividido este número, que es otra constante, pero en definitiva termina siendo algún número multiplicado por h. O sea que son directamente proporcionales. ¿Está? Ahora, si hago lo mismo del i con el m, se toman un segundito para estudiar esto. Y básicamente lo que se van a dar cuenta es que el I con el M se puede estudiar exactamente de la misma forma que se estudia el I con el H. Y también son directas. Ahora, ¿por qué se pueden estudiar de la misma forma? Y esto tiene que ver básicamente con la estructura de la ecuación. ¿Ya? Básicamente, si miro estructura, la ecuación es de la forma.
y de este lado está el i, por algo. Y de este lado está el h, por algo, y dividido algo, no importa. De este lado podría haber algo dividiendo, pero lo que pasa en este caso es que si me fijo, digamos, la función, digamos, que está cumpliendo el i y el h, es que de ambos lados está multiplicando. ¿Tá? Y lo mismo pasa con el m. M no es, perdón. Sí, el m mayúscula. Me fijo y el i y el h están multiplicando. El i y el m están multiplicando uno de cada lado. ¿Tá? Sin embargo, cuando comparamos el i con el x, la estructura, o sea, esto es directo, los dos multiplicando. Y cuando comparamos el i con el x, tuvimos algo así como i por algo es igual a algo sobre x. Y en este caso tenemos uno de cada lado, multiplica y este divide. ¿Está? Igual, perdón, no, esto es inverso. Y ahora, si, digamos, ya podemos anticiparnos, porque ya, digamos, esta la puedo transformar. Otra forma sería el directo. Voy a dejarlo así. Si ya intento sacar una conclusión. Si me fijo entonces, bueno, el k cuadrado, no el k, sino el k cuadrado, cumple la misma función que el i. Quiere decir que ya puedo concluir que el k cuadrado es directamente proporcional con el h y es directamente proporcional con el m. Fíjense que esto pasa, digamos, cuando los comparo una variable con la de enfrente. Ahora me falta saber qué pasa, por ejemplo, con el h y el m. ¿Tá? Entonces, básicamente sería, si yo me fijo, por ejemplo, si me fijo lo que pasa con h y m, lo que voy a tener es la estructura. Todo esto es un número y ya la voy a aprovechar a la... Todo esto es un número. Tengo el h, tengo el m y tengo esto. O sea, que lo que tengo es que el producto de h y m es constante. O sea, que si paso este número me queda una constante. O sea que son inversas. Sin embargo, si lo que pienso es qué rol cumplen en la estructura, es que, primero que nada, ahora ya h y m dijimos que son inversas, pero acá lo que dijimos es que una multiplica y una divide, pero porque están una del lado del frente de la otra, digamos, ¿no? En distintos lados de la igualdad. En este caso, están del mismo lado y las dos multiplican. Se multiplican entre sí, de igual lado, pero se multiplican entre sí. Y ya que estamos, podríamos pensar, ¿esto pasa siempre? Bueno, entonces, estas dos que se multiplican del mismo lado son inversamente proporcionales. Y de la misma forma, el i con el k cuadrado también son inversamente proporcionales. Y si pienso ahora en comparar, por ejemplo, el h con el x, h, h y x, tengo todo esto es constante, y de este lado tengo el h, el x, por ahí anda otra constante, paso esta constante, y lo que tengo
básicamente, si me fijo cómo se comportan, tengo que el cociente entre H y K es constante, ¿tá? O sea que son directas. Y si me fijo en la estructura, una multiplica y una divide de igual lado. A ver, ¿qué pasa? Bueno, ahí volví. Entonces estábamos diciendo que lo que podemos hacer es comparar, digamos, mirando la estructura de las igualdades, que ahora ya puse un resumen, es, digamos, si miro en el caso directo, que voy a pintar esto en un color de verde. Si pienso en el caso directo, me puede pasar dos cosas. O están a ambos lados, multiplicando, que podrían ser a ambos lados dividiendo, o sea, una acá y una en el denominador, ¿tá? Pero si las miro enfrentadas, las directas cumplen la misma función. Las dos multiplican, las dos dividen. Si las miro del mismo lado de la igualdad, entre ellas se están dividiendo. Estas son las directas. Sin embargo, si pienso en las inversas, cuando las miro en distinto al lado de la igualdad, una multiplica y la otra divide, y si las miro del mismo lado de la igualdad, se multiplican entre sí. Esto siempre, en el caso de que la igualdad solamente involucre multiplicaciones y divisiones. Si involucra sumas, como en este caso, se van a fijar que ustedes si dan valores constantes, lo que les queda es ahí, digamos, molestando esa constante, que en algún caso le podría quedar, es parecido al caso de que habíamos dibujado así. Les queda un más uno ahí, que dijimos, bueno, en todo caso podría haber un crecimiento a razón constante, pero no hay proporcionalidad. ¿Tá? Y de este lado lo que tengo es lo que les decía. Cómo comparar en una igualdad, ¿tá? Las directas o las inversas del mismo lado de la igualdad o distinto del lado de la igualdad. Y allí pinté pares de, en otra igualdad del mismo color para identificarlos. Por ejemplo, en este caso tengo, ¿cómo identificamos las variables directamente proporcionales si están del mismo lado de la igualdad? ¿Tá? Ellas se dividen entre sí. O sea, que en este caso tendríamos X y Z son directamente proporcionales. L con I también son directas. Lo mismo podríamos decir de K con Z y de L con M. Sin embargo, las directas, si las miro de distinto lado de la igualdad, tengo que ambas multiplican o ambas dividen. Por ejemplo, el X y el L están ambos multiplicando. Podríamos decir lo mismo, digamos, ahí podemos decir que X y L son directamente proporcionales. Lo mismo con K y L. Si ahora miramos las que ambas dividen, tenemos el Z y el I, que pinté en verde, esas también son directamente proporcionales. Lo mismo que el Z con el M. Ahora, cuando paso a las inversas, si las miro del mismo lado de la igualdad, debería pasar, digamos, las inversas se multiplican entre sí. Tanto si están en el numerador como en el denominador, pero se multiplican entre sí. El X y el K son inversamente proporcionales, lo mismo que el M con el Y. Y si las miro a distinto lado de la igualdad, una multiplica y la otra divide, como el caso del X y el M y el Z. Podríamos también decir, en este caso X y M son inversas, ¿no? Podríamos decir que K y M también son inversamente proporcionales. Podríamos decir que X e Y también son inversamente proporcionales, que K e Y también. Si van entendiendo esta lógica, digamos, de las que no pinté, quiere decir que van agarrándole la mano. Ahora, esto se puede usar de forma inversa, no quiero decir inversa como inversamente proporcional.
Al revés, es decir, se nos da una situación y lo que se nos pide es encontrar una fórmula, ¿tá? Que básicamente la vamos a armar con esa estructura. Por ejemplo, en este caso dice, tenemos tres afirmaciones y nos dicen, exprese los siguientes enunciados. em, Esto no quiero ver. Usando una fórmula que contenga las variables em, indicadas y que además contenga una constante de proporcionalidad. ¿Tá? Entonces, vamos con la primera. Entonces, tenemos así. Nos dice, tenemos dos variables en este caso, x e y, que son directamente proporcionales, y se nos dice además que si x vale 3 el y vale 21. Este último de datos, si se fijan en todos los casos, es para hallar la constante de proporcionalidad. Cuando nos dice que x e y son directamente proporcionales, tenemos dos formas de escribir esto. Y es igual a una constante por x o x es igual a una constante por y. ¿Tá? ¿Cuál vamos a elegir? Yo siempre prefiero elegir, digamos, despejada la i. En este caso nos dicen, calcule la i, porque acá nos está diciendo, perdón, cuando x vale 3 la i vale 21. No sé, yo prefiero usar esa. Y tenemos que 21, digamos, para calcular la x, tenemos que 21 es igual a la constante por 3. Esto quiere decir que la constante es 7. Entonces, la fórmula que se nos está pidiendo es y es igual 7x. Miren cómo le hago una nubecita para indicar acá está mi respuesta. Ya está todo. Bueno, vamos con el segundo que involucra más variables y nos dice algo así. Bueno, ahora tenemos x, tenemos y tenemos z. Entonces nos dice, x e y son directamente proporcionales. ¿Está? Y... ¿Dónde está? Acá. Y x y z son inversamente proporcionales. Entonces, miren lo que va a pasar según lo que estábamos estudiando en la tablita anterior. Sé que x, si los miro a x e y a distinto lado de la igualdad, tengo que el x e y ambos multiplican, ¿tá? Pero si los miro al x y al z de distinto lado, uno multiplica y el otro divide, o sea que acaban de dar el z dividiendo, digamos, en la vereda enfrente. Pero me falta la constante, ¿tá? O sea, verifico, x e y están del mismo lado multiplicando. Perdón, a distinto lado multiplicando los dos. X y z están uno multiplicando y uno dividiendo, de distinto lado son inversas. Ahora lo que falta es sustituir estos valores. Me dice, si y vale 6, z vale 2 y x vale 9. O sea que sustituyo cada valor. El 9, el y dijimos que era 6, el k no lo conozco y el z vale 2. Entonces, ahora 9 por 2 sobre 6 es k, esto da 3. Quiere decir que nuestra constante de proporcionalidad es 3. Entonces, como dice en el otro, escribo la fórmula x es igual 3i dividido z. Esta es mi respuesta final. Y el último, a ver, el último, ahí va, involucra más, lo tenemos por acá. A ver, tenemos x, y, h y m. ¿Tá? Y bueno, básicamente está dando bastante más, más.
más elementos acá. Entonces tenemos X e Y son inversamente proporcionales. Me gusta escribirlos de distinto lado. Esto por ser inverso. Voy a ver qué tengo que meter acá adentro. Aquí este dato ya lo escribí. El X es directamente proporcional al H cuadrado. O sea que el H cuadrado va a ir multiplicando. Igual que está el X, si los miro de distinto lado, los dos multiplican. Ahora me dice que el Y es inversamente proporcional a la raíz de m. Ahora, o pongo la raíz de m acá, que es una forma, o digamos así, o así. Siempre por una constante. Una u otra son la misma cosa. ¿Está? Digamos, cuando empiezo a completar, veo si los pongo del mismo lado o en la vereda del frente. Y lo que falta ahora es completar con los valores para despejar la constante. Voy a ir de acá, porque parece que está más fácil de despejar. Entonces, miren lo que tenemos. Y vale uno, o sea que voy a tener raíz de m, acá hay algo, bueno, no importa. Raíz de m, raíz de 2 h es 4, o sea que este lado va a ir 16. Después, el i es 1, acá está la constante y acá está x 16. Entonces, bueno, despejo el k y queda raíz de 2 por 16 por 1 sobre 16. Esto es exactamente raíz de 2, que es la constante. Entonces, la fórmula sería esta o esta de igual es igual h cuadrado por raíz de 2 dividido y por raíz de m. ¿Tá? Muy bien. Esto sería hacerlo al revés, digamos. Nos dicen las proporciones, tenemos que armar la fórmula. Ahora, tenemos en este caso una ley que debería ser conocida por ustedes o la van a estudiar en, en química, ¿no? Que es la ley del gas ideal, la ley de los gases, la ley general de los gases, creo que le llaman también. Aclaro que yo de, de química no sé, y básicamente habla de una fórmula que relaciona volumen, presión, temperatura y cantidad de gas, que sería la N, ¿tá? Para los gases ideales. Le preguntarán al profe, a la profe. Lo que yo propongo es estudiar variables, acá las magnitudes directas e inversas en esta fórmula. P por V, nosotros no vamos a poner unidades en todo lo que sigue, porque nos vamos a centrar en los cálculos aritméticos. Entonces, vamos a usar este valor, que R es una constante, 0,08206 por, vieron que invertí el orden, por el N, por el T. Entonces, de alguna forma lo que vamos a hacer es ver las directas y las inversas. ¿Está? Muy bien. Si me fijo las directas, por ejemplo, P es directa con, del mismo lado no tiene a nadie, tiene del lado de enfrente al N, y P es directa con el T. Y de la misma forma, V es directa con T y con el N.
Ahora, si me fijo en las inversas, eh, digamos, así como directas no tenía del mismo lado porque deberían estar dividiéndose, me pasa que con las inversas no tengo del lado de enfrente, ¿no? Del lado opuesto de la igualdad porque deberían estar una multiplicando y una dividiendo. O sea que acá otra vez la comparo y digo, bueno, ¿quiénes son inversas? El P con el V y el N con el T. Y ahora, esto sería otra vez, digamos, cuando mantenemos alguna constante, no sé cuánto. Fíjense que en este caso, esto es un análisis matemático nomás que estoy haciendo, ¿no? O sea, de lo que implica la fórmula química. Esta que dice que digamos, cuando mantenemos, en este caso, lo que tenemos es una relación entre el volumen y la temperatura, siempre y cuando se mantenga el N y el P, o sea, la cantidad de gas y la presión constante, y esta es la que se llama la ley de Charles, que nos dice que estas dos variables son directamente proporcionales. De la misma forma, esta es Avogadro, Avogadro, sería que básicamente B y N son directamente proporcionales, B y N, cuando mantengo P y T constante. Y esta es la ley de Boyle que diría básicamente que la presión y el volumen son inversos siempre y cuando mantenga N y T constantes. ¿Tá? O sea, que lo que acabamos de decir es, tenemos estas tres leyes Boyle, Charles, Avogadro, en donde se obtiene una relación entre un par de variables, manteniendo fijas otras dos variables, y lo que tenemos, perdón, es eh, las formulitas, que no son otra cosa que las fórmulas para este, magnitudes directas o inversas. Y, sacada del libro de química, ya no es tanta matemática, estos son los enunciados de las leyes. Fíjese que, por ejemplo, yo señalé acá, en Boyle, que habla de proporcionalidad inversa, sí, entre el volumen y la presión, dice a una cantidad fija de gas mantenida una temperatura constante. O sea, se hace lo mismo que nosotros decimos, fijar dos para variar otras dos. Lo mismo la ley de Charles, desde, relaciona el volumen y la temperatura, sí, y dice, son directamente proporcionales, siempre y cuando N, que es la cantidad de gas, sea fija, y la presión P también sea constante. ¿Sí? Y ahí le puse lo mismo la ley de Avogadro. Insisto, yo no entiendo nada de química, pero este es como el análisis matemático de la situación. Otra cosa, porque tenemos tres proporciones acá que, este, digamos, P y N, P y T son directamente proporcionales, N y T son inversas, pero acá podría haber digamos, un fenómeno físico. No sé si es posible variar la presión y la temperatura manteniendo todo lo demás constante. O sea, por ejemplo, si pienso en P y T, no sé si será posible variar la presión. eh, bueno, eso, P y P y P, ta. Así que bueno, eso se lo consultarán el profesor de química. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dos ejercicios que son ejercicios clásicos de gases, pero lo que vamos a hacer es mostrar, digamos, después de estudiar proporcionalidad, cómo podríamos resolverlo de más de una forma, ¿tá? O sea, como explayarnos en las soluciones. Fíjense que tenemos un dato de volumen y un dato de temperatura, ¿tá? Nos dicen que se mantiene la presión constante. En este caso lo que tenemos es la ley de Charles, que es proporción directa. Y esto es lo que vamos a usar, sobre todo para el apartado A.
Vamos a hacerlo de varias formas. Es un clásico problemita en donde, si se fijan, nos dicen algo así como volumen, temperatura, nos dan dos valores correspondientes y nos dan un tercer valor de alguna de las dos porque tenemos que calcular este. Este problema de tres valores y uno desconocido, ya lo vimos, tanto en proporcionalidad directa como inversa. ¿Tá? Básicamente, el 20 y el 50 se nos dan relacionados para que nosotros podamos hallar la constante de proporcionalidad. Entonces, una forma de hacer esto, que me parece que es la que usan más en química, sería usar que las razones son constantes, es decir, la división entre volumen y temperatura se mantiene constante, y esto es gracias a la proporción directa. O sea que podríamos escribir B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Y B1 y T1 serían, acá, B1 y T1, 20 sobre 50 es igual B2 sobre 20. No, este es 10, perdone. No quiero que sea 20. Era 10. Sí. Acá está. ¿O no? Bueno, no sé. Me pareció que le había puesto 10. Así que 1. Sí. Le puse 10. Disculpen que yo tengo en mis anotaciones 10 para que todo dé 10. Entonces, acá si despejamos, va a dar 10 por 20, que es 200, y esto da 4. Ahora, tenemos otra forma, que es, bueno, tenemos que volumen es igual a la constante por la temperatura. Como hicimos recién, esto es por la proporción directa. Ahora, como hicimos en el ejercicio anterior, no en este, en esto que estábamos usando las constantes, los anteriores, ¿no? Lo que podemos usar es este dato. 20 es igual a K por la temperatura, que es 50. Si despejamos, nos queda que la constante es igual a 20 sobre 50, que es 0,4. Entonces, lo que nos queda es una fórmula que relaciona volumen y temperatura. Ahora, si sustituimos B2, por ejemplo, sustituimos la temperatura por 10, queda 4. Otra vez da lo mismo. Y por supuesto queda lo mismo, ¿no? Y otra que ya vimos que funciona es la regla de 3, que básicamente tenemos 50 de temperatura, 20 de volumen. Y ahora tenemos 10 de temperatura y un volumen que no sé quién es. Esta es la regla de 3 directa, o sea que multiplicamos y dividimos y esto queda 10 por 20 sobre 50, que otra vez es la misma cuenta, 200 sobre 50, que es 4. Y la otra, eh, a ver, si la temperatura la divido entre 5, porque básicamente lo que no era por eso,
iría esto. Entonces, el volumen se va a dividir entre 5. ¿Está? O sea que por eso da B2 es 20/5, que es 4. Y la segunda pregunta, miren lo que dice que a veces yo he visto que en química hacen las cuentas. Miren lo que pasa, se nos pregunta, ¿qué pasa si duplicamos la temperatura? Y acá parece una obviedad, duplicamos la temperatura y lo que pasa es que se duplica el volumen. Si triplicamos la temperatura, tripli- eh, triplicamos el volumen. Esto es por la proporción directa y las propiedades que ya hablamos antes. Y por último, a ver, ya lo tengo aquí. Tenemos volumen y presión. Y nos dice que la temperatura es constante. Entonces, en este caso estamos hablando de Boyle. Y para que haya más variedad, esto es inverso. Entonces, acá otra vez vamos a fijarnos la estructura del problema. Si lo pensamos como en una tablita, tenemos volumen, tenemos presión y nos dice 50 y 18 van juntos. Y lo que se nos pide, pues, se nos da una presión nueva y se nos pide calcular el volumen. Entonces acá otra vez lo mismo. Una forma de hacer esto es, acuérdense que P por B es constante, entonces nosotros podríamos poner P1 es multiplicado, ¿no? Es igual a B2 por P2, ¿no? Esto lo que significa es que 50 por 18 es igual B2 por 10, ay, 10. Entonces acá queda 50 por 18 es 900. Paso dividiendo el 10 y queda el B2. O sea que B2 es 90. Hay una cosa interesante que ya sabemos de las proporciones inversas. Disminuyó la presión y aumentó el volumen. Te lo voy a poner el valor este. Ahora, si seguimos la misma lógica, podemos hacerlo. La misma lógica que el ejercicio anterior. Podemos escribir eh, que B es una constante dividido la presión. ¿Está? Entonces, primero hallamos la constante y después sustituimos eh, digamos, la presión 10, ¿no? Entonces, lo primero es hacer volumen 50 es igual a K sobre la presión, que es 18, o sea que 50 por 18 es la constante. O sea, K es igual a 900 y la fórmula es 900 dividido la presión. Si sustituyo P igual a 10, nos queda que el volumen es 900 dividido 10, es 90. Por suerte da lo mismo. Y acuérdense que en la proporción inversa también teníamos regla de 3, pero inversa. O sea que en este caso nos quedaría 18, ¿quién es? Presión 18 le corresponde
50 de volumen. Ahora nos dicen, para presión 10, ¿cuál será el volumen? Recuerden que la regla de 3 inversa funcionaba, bueno, al revés. Acá multiplicaba y acá dividía. O sea que podemos plantear volumen es igual 18 por 50 sobre 10, que es 900 sobre 10, la misma cuenta que ya hicimos 20 veces, que da 90. O sea que lo novedoso, digamos, de esto es para problemas de gases o en cualquier caso donde haya proporcionalidad, tenemos distintos caminos para resolver estos problemas, ya sea usando las fórmulas, usando las relaciones constantes, usando reglas de tres, usando propiedades. Por ejemplo, B. ¿Qué ocurre con la presión si se duplica el volumen? Se duplica el volumen y bueno, la presión disminuye. ¿No? Era esto de se duplica una cosa, la otra cosa disminuye a la mitad. Bueno, más o menos por ahí. Quizás estoy diciendo cualquier cosa, pero es lo que veo con los números y nada más. Así que acá les dejo un análisis solo numérico de lo que podrían decir las fórmulas en química. Y por ahora es todo. Adiós.